Buenas tardes, muchas gracias por su sintonía. Este programa de hoy se lo vamos a dedicar a todas las personas que tienen sueños y les caen atrás de sus sueños y llegan a realizar esos sueños. Hoy tenemos con nosotros una persona conocida muy bien por nosotros, ya que lo conocíamos cuando era fiscal y tenía entre sus obligaciones el acabar con lo que era la corrupción que había en nuestra comunidad. Pero eso fue hace muchos años, cuando teníamos pelos oscuros ambos de nosotros. Hoy ejerce como juez en la Corte de Circuito. En estos momentos está en la División de Casos Civiles y es un honor para nosotros tener de nuevo a el honorable Jorge Cueto. Bienvenido, señor juez. Muchísimas gracias. Y eso de señor juez, yo sé que tú siempre me dices señor juez, pero tú eres mi amigo. Me puedes llamar de Jorge. Muchas gracias, pero debo de explicar, y me alegro que hemos empezado así, que cuando uno tiene un cargo de respeto y personas a uno no conocen la relación que uno tiene, la apariencia de que algo está mal a veces es una cosa que es impropia, y cuando ven que amigos nos tratamos como honorable señor juez, se dan cuenta que es un prestigio que usted se ha ganado. Y señor juez, eso va a estar con usted hasta que usted se muera. Muchas gracias. Entonces, doctor Fernández. Juez Cueto, usted cuando era fiscal, este programa de hoy, quisiéramos darle un poquitico de información al público de un tema que, aunque usted hizo mucho por erradicar, nunca se acaba, y esa es la corrupción. Sobre todo la corrupción donde hay en instituciones del gobierno. En estos momentos estamos teniendo casos y se siguen oyendo de casos en nuestra comunidad, que por cierto no es la única comunidad de la nación donde esto pasa, donde hay corrupción. Y usted cuando era fiscal, a lo último de su carrera como fiscal, porque también le voy a preguntar de usted como policía y al principio, pero usted fue el que desmanteló la famosa organización que había, si mal no recuerdo, en la ciudad de Miami, en un departamento. ¿Nos puede hablar de eso? Porque ya eso ocurrió hace más de 10 años. Sí, cómo no. Yo fui el fiscal asignado. Yo trabajaba, antes que nada, trabajaba en la unidad anticorrupción de la Fiscalía Estatal. Y a mí me asignaron un caso que habían rumores de que en la división de mejoramientos capitales de la ciudad, habían un grupo de arquitectos y diseñadores que estaban al mismo tiempo que trabajaban para la ciudad, ya habían formado un complot, vamos a decirle. Una compañía. Una compañía, y entonces lo que sucedía es que durante el tiempo que estaban supuestos a estar dedicados al trabajo de la ciudad, estaban haciendo trabajos privados. Bueno, vamos a darle un poquito de fondo a esto. Este es un departamento de la ciudad donde muchas personas tienen que ir a llevar planos y esa cuesta tiempo y dinero, ¿o cómo era esto? No, es la división de mejoramientos capitales, que bien. quiere decir aceras, acueductos, parques lineares, ese tipo de cosas. En aquel entonces había pasado a la ciudad una cantidad de bonos. Sí, eso venía con lo del 911, que para mejorar la infraestructura. Por ejemplo, en Coraway le pusieron luces a todos los árboles esos grandes, ese tipo de cosas. Entonces tenías que utilizar el dinero de cierta forma y en cierto tiempo. Y eso no se estaba pasando. Entonces lo que sucedió fue que en vez de dedicarse a las obras públicas, se estaban dedicando a las obras privadas. Privadas para ellos. Por lucro, vamos a decirlo. Vamos a decirlo así. Y entonces, ¿cómo es que ustedes empiezan esa investigación? Porque lo que sí le puedo recordar al público es que la Fiscalía tiene un edificio. Y para ese caso, el doctor y ahora juez Cueto tenía un edificio que yo me recuerdo que las pruebas de mi caso eran en el tercer piso. Porque y tú eras tú eras uno de los abogados defensores. Sí. Y me recuerdo una vez que tú me dijiste, bueno, ¿qué pruebas tienes tú contra mi cliente? Y yo le dije, mira, yo en este momento no estoy en mi oficina, pero te doy permiso, ves a dónde está mi secretaria y ella te enseñará. Y yo creo que te llevaban al tercer piso y me parece que viste suficientes pruebas, ¿no? Voy a destacar, y no es para que usted se sienta bien, pero nosotros los abogados defensores casi siempre tenemos una relación que es antagonista con ciertos fiscales. Cuando un fiscal le dice a un abogado defensor, ve y pregúntale a mi secretaria y que ella vea, yo me recuerdo que yo tuve que entrar en una bóveda, porque en parte de ese piso ustedes tenían una serie de documentos que eran secretos o no eran accesibles. Y me recuerdo que en esa bóveda había el equivalente a una caja. ¿Una? Bueno, no, estoy hablando ahora, donde ahí empezaba mi caso. Y cuando dije, bueno, déjenme darme la caja, me dijeron, no, tú tienes aquí para llevarte todas estas cajas. Y cuando yo vi eso, dije, eso es imposible. Sí. Y ese era uno de los acusados
creo que la cifra de acusados fue más de 30. No, yo creo que fueron como 13 que se acusaron. Pero esos eran los cabecillas. Una de las cosas que uno tiene un deber como de mis días de fiscal es que tú y yo hemos hablado varias veces que hay cosas que se hacen que son inmorales, que es amoral. Explícale al público, porque la gente se queja, dice, ustedes no hacen suficiente, fiscales. Bueno, en primer lugar hay que hacer la distinción, que algo sea feo o no esté bien hecho, no quiere decir que sea ilegal. Esa es la primera prueba. Sí, okay. La segunda prueba es que aunque haya ocurrido algo que sea ilegal, el fiscal tiene que tener certeza de que pueda probar ese caso más allá de cualquier duda. Eso es un estándar bien alto. Usted está diciendo que hace falta pruebas. Ustedes no pueden fabricar pruebas. Exacto. Ustedes no pueden decir, bueno, yo creo. Mira, el abogado defensor tiene como deber defender a su cliente, siempre en lo que es la ética. Correcto. Del abogado, pero como sea, él lo que quiere es mejorarle el caso al hombre o que se deshaga el caso. Esa es su tarea. Ahora, la tarea del fiscal es diferente. La tarea del fiscal es llegar a la verdad. Entonces uno tiene un deber de que si tú descubres evidencia que ayuda al acusado, tienes que dársela al abogado defensor. Yo recuerdo que hace ya 7, 8 años usted acudió a más de una emisora donde se tomaban llamadas del público. Y yo recuerdo que a usted le preguntaban, bueno, pero ¿qué ustedes no están haciendo más en este caso? Y te digo la contesta a esa pregunta. Que por cierto, me va a hacer la misma hoy, yo tengo un presentimiento. La contesta a esa pregunta es que todos nos quejamos de varias cosas, pero la gente no quiere involucrarse. Y el que tiene ese tipo de queja tiene que estar dispuesto a ensuciar las manos y a tomar el riesgo. Porque yo como fiscal fui amenazado varias veces. Como juez, yo tuve un juicio, por ejemplo, que condené a un miembro de una pandilla muy famosa aquí, no voy a decir nombres, y me tuvieron que poner un policía 24 horas afuera de mi casa, porque también sufrí amenazas. Los miembros del público no quieren hacer eso, no quieren, porque entonces dicen, no, porque si me lo hacen a algún hijo, o me lo hacen a mí, o me queman la casa, o lo que sea. Pero uno no puede quejarse y entonces rehusarse a participar, porque es un modo de hipocresía. Además que es un deber de uno. Es un deber, cuando uno se queja y no está dispuesto a rendir testimonio, entonces impide el trabajo de uno fiscal. No solamente impide, pero es que me parece que es un poco de ser hipócrita. De tú decir, oye, qué mal están las cosas, pero yo no voy a hacer nada porque eso no es problema mío. Usted y yo siempre hemos hablado de que usted no tiene pelos en la lengua. y ya que usted no tiene pelos en la lengua y usted acaba de mencionar las amenazas que le hacen a los jueces, voy a destacar que recuerdo que durante nuestra carrera a un juez en San Francisco lo asesinaron. Sí. Y por cierto, en Nueva Orleans, el papá de uno de estos actores famosos asesinó a un juez también. Y me trae a otra pregunta. Esto de amenazas contra su persona como juez no es algo nuevo para usted, porque usted tiene un historial de unas cuantas cositas, sobre todo cuando era policía. Yo fui oficial de la policía, me retiré de comandante de la policía. Yo desenvolví bastantes cargos en la policía, inclusive fui jefe de seguridad del puerto de Miami, que es una responsabilidad bastante grande. Y también fui experto. Yo escribí lo que es el procedimiento que se usa en las investigaciones internas para el Estado. El manual. Entero, el manual. Entonces, te voy a ser claro, me dieron una puñalada una vez y otro me tiró un tiro y otro me trató de quitar la pistola. Y yo gané. Vamos a dejarlo así. Pero el hecho es que usted es una persona que lamentablemente desde hace mucho tiempo ha visto lo que es el crimen de verdad. Sí. Y ahora vamos a hablar de lo que es ser juez. Usted lleva 3 años ahora en la Corte Civil y la ironía es que dicen que no hay nada civil en la Corte Civil y usted estuvo en la Corte Penal, donde usted tiene la experiencia y a veces dicen que si uno quiere justicia que se vaya a otro sitio, pero si quiere que lo embarquen, que vaya a la Corte Penal. Díganos desde el punto de vista de un juez, sus observaciones y no voy a decir críticas, observaciones. No, no es crítica, son dos esferas completamente diferentes. En primer lugar, en la Corte Penal hay cuestiones que son
importante en el sentido constitucional. La Constitución le garantiza ciertos derechos a las personas. Y entonces tú como juez tienes que estar vigilante que esos derechos sean protegidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si un acusado va a aceptar un convenio, tú tienes que estar seguro de que la persona comprenda bien de lo que está aceptando, las consecuencias migratorias, si las hay, que me recuerda ahora a nuestro amigo Willie Allen, ese tipo de cosas. En la Corte Civil, en la División Civil es diferente, porque tú, como querellante y el que responde, puedes ponerse de acuerdo a lo que les dé la gana. Mientras que no sea una cosa ilegal, a mí no me interesa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la batalla en la Corte Civil es por plata, es por dinero. Y créalo o no, yo he sentenciado personas a cadena perpetua, a 30 años, a 40 años de prisión. Si le quitas 50 centavos a una persona, se pone más enojado a veces que esas personas que pierden la libertad. Bueno, quisiera que me deje comentar. Mire, usted como juez, usted es un caballero siempre. Muchas gracias. Y por lo general, y esto puedo compartirlo porque otros jueces nos lo dicen, mientras que uno trata a una persona con respeto, exacto. Yo diría que hasta el más culpable de los más culpables, si es que es culpable y es encontrado culpable, es capaz de aceptar su castigo, siempre y cuando se le trata con respeto. Y yo diría que en la Corte Penal hay una atmósfera un poquitico diferente. No hay una atmósfera de burla. El que se equivoca, ustedes lo ponen en su lugar enseguida. Y casi siempre no llega a ustedes los jueces porque la gente, el personal lo hace. Yo diría que hay cierta tensión cuando hay pandillas en el lugar, porque hay pandillas, eso es una realidad. Y a veces no se les da crédito a ustedes, los jueces, de la presión que llevan ustedes, porque los abogados también llevamos esa presión. Sin embargo, las peleas más grandes que yo he visto son en la Corte Civil. Por dinero. Y personas decentes. No estoy hablando de criminales contra... Personas decentes por dinero. Por dinero. Y es una cosa que hay veces que se ponen a discutir por bobería. Porque si tú tienes un punto legal que es válido, yo soy el primero que quiero escuchar eso, porque es que yo, una de las cosas que yo más disfruto de ser juez es que aprendo algo nuevo todos los días. El juez que esté interesado, que lee, que se prepara para sus audiencias, aprende, es como me estuvieran pagando para aprender. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el caso mío primero en la mañana puede ser un caso de ley marítima, el segundo puede ser un caso de contrato complejo, otro puede ser de un embargo hipotecario. Entonces, ¿qué sucede? Que yo no soy experto en todo eso. Yo sé cosas de la ley en mis esferas. No, pero usted está siendo humilde porque usted tiene más de 20 y pico de años de abogado. Bueno, muchas gracias. Y perdón, de vos no tiene un pelo. Pero bueno, uno se prepara. Yo entiendo porque son áreas nuevas de la ley que uno no ejerce. No, y no solamente, hay veces que tú tienes un experto, ¿sí? Como lo eres tú. Tú eres un experto en la ley penal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo a lo mejor no sé de ley marítima y tengo un experto y yo le tengo que prestar atención. Y el trabajo del abogado es convencerme a mí por la ley, más que por el argumento, por la ley que yo debo de hacer fallo a su favor. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú, como juez, tomas tu trabajo serio, es igual a ir a la universidad todos los días y es una de las cosas que yo más disfruto porque tú me conoces a mí y yo estoy enamorado de conocer. Bueno, yo quiero darle perspectiva a esto porque yo creo que está siendo injusto con usted. Usted heredó una división que tenía 5.000 casos activos. Si nosotros cogemos el número de 5.000 y lo dividimos por 365, en el momento que usted entra en esa división, usted tiene que hacer caso por posiblemente, si fuera uno al día, más años de lo que usted va a ser juez. Y en menos de 3 años, debe ser justo, usted ha reducido esa cifra no solo a menos de la mitad, pero al número que es el más bajo en la división civil. Y debo de añadir antes que usted conteste, si nada más que pensamos en los casos de foreclosures, por ejemplo, esos son 1.000 en cada división. Usted o está trabajando de una manera diferente, o está trabajando más de 24 horas al día, o usted tiene una fórmula que quizás el público deba de saber para mover tantos casos. Bueno, una de las cosas que yo creo como juez y como abogado es que cuando la justicia se tarda en llegar, es una justicia que está siendo negada. Correcto. Porque uno no entabla un caso por divertirse. Hay algún tipo de demanda que tiene que rectificarse. Y lo que yo primero hice fue, hice una auditoría de los casos míos.
Y los más viejos empecé a traer a los abogados y decirles, ven acá, porque este caso lleva 4 años aquí. En mi opinión, hay muy pocos motivos que un caso se tarde más de 18 meses. Usted está hablando como un juez federal. Usted sabe que lamentablemente los backlogs que tenemos Yo no soy tan nosotros, inteligente para ser juez federal. no, porque los jueces federales te ponen el juicio a los 60 días que compareciste. Y entonces, aunque no quieras arreglarlo en 60 días, vas a resolverlo mucho más rápido. Y una rápido. de las cosas que yo encuentro es que cuando yo preciso a los abogados Sí. y les digo, el lunes vamos a hacer juicio, estate preparado. El viernes a las 5 de la tarde me llega una cantidad de anuncios, no llegamos a acuerdo, vamos a desestimar el caso. A mí no me importa cómo se resuelva el caso, a mí lo que me importa es que se resuelva. Como te dije, en 20 meses reduje el número de casos al número de casos más bajo. Yo tenía el número de casos más alto del estado, de la Florida. Eso es increíble. Oye, no es un récord, pero es tremendo averaje. Bueno, yo estoy muy orgulloso de eso, porque yo no soy tan inteligente como buen trabajador. Bueno, creo que debemos hablar de eso. Usted madruga. Yo madrugo. Yo llego a la oficina mía a las 6:30 de la mañana. Y una de las cosas que me encanta a mí es cuando la gente me dicen, los abogados me dicen, no, señor juez, me hace falta verlo. Y yo le digo, yo estoy aquí a las 6:30 de la mañana y puedo o leer el periódico o hablarte a ti. Bueno, yo tengo una anécdota suya que usted no conoce, pero la voy a decir hoy. Un abogado que yo conozco tenía una cita a las 7 de la mañana y aparentemente él pensó que usted no estaba en la sala. Y él llaman y dice él, yo estoy esperando aquí a que usted llegue. Y él dijo algo como, no, si yo estoy aquí también esperando al juez. Y yo creo que usted dijo, no, usted no está aquí porque yo estoy aquí. Eso no pasa 2 veces. No pasa 2 veces. No, porque es una cosa que en primer lugar el abogado es un oficial de la corte. Ha jurado ser oficial, tiene deber. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Doctor Fernández, si usted me viene y me dice, el cielo está morado allá afuera, yo tengo que creerlo. Hasta que usted se le pruebe lo Hasta contrario. que usted me diga, y si entonces yo encuentro que usted es un mentiroso, no solamente hago nota de eso, sino también le dejo conocer a todos los colegas míos que no se debe confiar en el doctor Fernández. Y así es como se crea la atmósfera de que hay justicia, que a veces es difícil entender. Y en el tiempecito que nos queda, quisiera preguntarle, hábleme del nivel de representación legal en lo que es la Corte Penal y la Civil, y háblame de la persona que está mirando este programa, que dice, si yo tuviese que comparecer delante del juez, ¿qué es lo que él esperaría de mí? Bueno, en primer lugar, hay que comparecer. Aquí hay gente que lo Muy citan importante. al juzgado y ¿Y se no va? creen que es un chiste. Oh, yo no voy. Entonces, ¿qué sucede? Que si usted hace eso, es posible que se emita una orden de arresto. Y usted está muy contento conduciendo su carro y lo paran un día y lo van a llevar a la cárcel. Por una cosa que pasó hace 4 meses, que él dijo, no me pasó nada, aquí No pasó nada. Y entonces es eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que mostrar respeto para ser respetado. Yo siempre trato a las personas, hasta cuando yo era policía de patrulla, yo siempre empezaba con sí señor, no señor, hágame favor señor. Se puede cambiar de modo si no hay una interacción apropiada. Y con el juez es igual. Yo siempre trato, yo en primer lugar, yo soy un servidor público. Esa toga que me pongo yo no me da poderes extraordinarios ni el Espíritu Santo bajo del cielo y me dotó con ciertos conocimientos que yo no tenía antes. ¿Comprende? Y uno tiene que también como juez darse cuenta que el poder que uno ejerce en el nombre del pueblo y que viene del pueblo es una cosa que te hace sentir humilde. Yo le puedo quitar propiedad a una persona con una firma, puede quitarle la libertad, inclusive le puedo quitar la vida. El que no se sienta el peso de esa responsabilidad no debe ser juez. Me trae entonces a que hable un poquitico de su background. Usted es graduado del Colegio de La Salle. Sí, señor, con mucha honra, igual que usted. Y usted tiene un matrimonio que ya está en la 3ª década yendo para la 4ª. 37 años el 2 de julio. Y son 3 hijos, ¿no? 3 hijas. Chancletero, dicen Así soy. Usted me estaba diciendo a mí que usted está más orgulloso de ser esposo y de ser papá que de ser juez. Bueno, ¿Usted me diría a mí que esa es la manera que piensan la mayoría de los jueces? No sé, yo no puedo hablar por todos los jueces, pero sí te puedo hablar por mí. El día que yo me esté muriendo, ninguno de los abogados van a estar rodeados ahí en la cama mía si tengo suerte. Usted nunca sabe, señor juez, nunca sabe. ¿Quién va a estar ahí? Mis hijas, sus esposos si los tienen y su señora. Mi señora.
Entonces, ¿qué sucede? Que uno, en primer lugar, te voy a decir una cosa, hay un peligro en ser juez, hay peligro en ser político, porque yo como juez entro a una sala y todo el mundo se pone de pie. Y cuando yo comienzo a hablar, todo el mundo se calla. Si están hablando y yo los interrumpo, sí, no dicen nada. ¿Cuál es el peligro? Que tú te empieces a creer que lo están haciendo porque es Jorge Cueto. No. Hubo un juez en el escaño en que yo estoy presidiendo ahora hace muchos años, lo habrá 100 años ahora, y uno tiene que darse cuenta que esto es una cosa bien transitoria. Y ser juez es parte de quien yo soy, pero no es totalmente. No lo define quién es Exacto. Jorge Cueto. Yo, lo más importante es, mira, ser buen hijo, buen padre, buen esposo. Yo creo que con esa actitud uno puede ejercer, yo creo que más cómodo, quizás la palabra no es cómodo, pero sabiendo lo que está haciendo. Y yo creo que en los años que hemos estado ejerciendo ambos, hemos visto que el calibre de jueces que tenemos, yo pienso que está mejorando siempre. Y yo estoy muy orgulloso del trabajo que hacemos nosotros en el 11º circuito del estado de la Florida. Ese es el de nosotros. Te diría que el calibre de juez que tenemos es superior. Inclusive nosotros vamos a conferencias y lidiamos con otros jueces de otros circuitos, y yo me doy cuenta de que nosotros tenemos gente no solamente muy inteligente, sino también muy comprometido con su comunidad y que hacen muchos servicios comunitarios. Tú hay veces que ves un juez y no sabes que por la noche da clase en un colegio de muchachos que no tienen ni un kilo, o sirven en diferentes juntas. Voy a traer a colación a dos colegas suyos. El juez Leifman, a quien yo conozco desde que cuando era abogado de oficio, se ha dedicado a promover lo que es la justicia para las personas que no están bien de salud mental. Ese señor, nadie sabe que él vive, sueña 24 horas al día y tiene familia, pero es una preocupación que lo tiene absuelto y ha hecho un cambio en nuestra sociedad. Y debería destacar que la Corte de Drogas se inició aquí en el sur de la Florida, y hay jueces como del grupo de ustedes que hasta han ido a Colombia y han ido a otros países a enseñar a jueces cómo actuar. No vamos a hablar de Colombia. Mira, dije Colombia por acolación a alguien que digo yo, mira, yo sé diariamente, yo por ejemplo esta noche tengo una función a ir a Hialeah, en apoyo a la comunidad de Hialeah. Otras noches a lo mejor voy a una escuela a donde hay muchachos que le hace falta. ¿Y dónde busca la energía? La energía es la vocación. Esto no es un trabajo, es una vocación. Y entonces cuando uno se siente que tiene la tenía cuando era policía, y usted la tenía cuando era fiscal, pero mira, los años se suman, ¿no? Pero yo te voy a decir a ti una cosa, mi papá me enseñó a mí que al que le pagan para hacer un trabajo, debe de hacerlo. Correcto. Y hacerlo bien. Y si no te gusta tu trabajo, búscate otro. Correcto. Pero no, lo interrumpí. Y entonces va a diferentes lugares, y esto es aunque usted está en la corte a las 6:00 de la mañana. Y en veces que salgo a las 7. Estoy a las 6:30 y me voy a las 7 porque estoy en juicio. ¿Y qué tiempo tiene el juez Cueto para su familia? Bueno, los jueves por la tarde son lo que le dicen en inglés date night. Venga lluvia, venga frío, venga ciclón. La señora mía y yo salimos a comer porque es el tiempo nuestro desde hace más de 40 años ya. Pues ella fue a La Salle también. El alcalde fue a La Salle. Yo la conocí a ella cuando ella estaba en Inmaculada, yo estaba en La Salle, sí, para que tú veas. Ese colegio, cuando uno escoge bien, qué bueno es, ¿no es verdad? Yo creo que también tenemos suerte y tenemos que estar muy agradecidos a nuestros padres, sí, que nos mandaron para allí. Señor juez, si yo le pudiese preguntar a usted, una persona que tiene un caso penal que piensa que nunca hay justicia, ¿usted nos pudiera dejar ver un momentico adentro de la mente de un juez que va a condenar a una persona? ¿Qué piensa uno cuando está haciendo esto? Bueno, uno siempre tiene que... ¿Qué factores? Vaya, los factores son... hay veces que el mismo estatuto, a donde uno va a condenar, te dice tú tienes que considerar tal cosa y tienes que hacerlo, porque la ley, a lo mejor yo estoy de acuerdo con la ley, no me gusta la ley, me encanta la ley, eso es irrelevante por completo. Yo tengo que seguir la ley. El juramento mío dice, yo tengo que seguir la ley y tengo que cumplir con esa ley. Y entonces yo tengo que imponer la ley como lo hace la legislatura, no como la quiero yo.
Sí, porque usted no es el que manda, es la legislatura. Aquí cada uno tiene su papel que jugar. Para los futuros jóvenes de 3 a 83 que quisieran ser jueces, ¿qué le diría usted que es el blueprint o un plan para seguir si quisieran llegar a ser jueces? Yo creo que es muy, ayuda mucho haber sido servidor público antes. Porque como te digo, esto es un modo de vida. Yo no puedo darme 2 tragos y empezar a hablar basura en una esquina. No, no puedes tener opinión. No puedo expresar opiniones políticas, aunque las tengo, pero no las puedo expresar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es un modo de vida que si tú no puedes o no quieres cumplir con eso, no lo hagas. Es igual que ser policía y ser ladrón. No se puede hacer las dos cosas a la misma vez. O se puede hacer, pero eventualmente, va a ser malo en los dos. Eventualmente te cogen. En el tiempo que usted ha sido juez, en los últimos 6 años, ¿usted considera que ha habido algún cambio en lo que es la cultura judicial que deberíamos saber nosotros que vamos a la corte? Muchos de los colegas míos se quejan en voz privada, en sotto voce, como se dice. La TIC es siempre muy importante para quien quiera estudiar Derecho. Que cuando uno hace un fallo y afecta a una persona, esa persona dice que el juez es un juez activista. Sí. Entonces, eso depende de quién es que está perdiendo. Bueno, el que gana... El 50% del tiempo van a tener... el que gana el caso piensa que uno es un juez excelente y brillante. El que lo pierde dice, ese hombre es un idiota. Y entonces es así la cosa. Bueno, nosotros como abogados lo que siempre pedimos es consistencia. Consistencia y que sea la persona, se le da la oportunidad de ser escuchado. Eso es tan importante. Pero usted tiene buen oído y siempre lo ha tenido. Sí. Nos queda un minutico y quisiera, antes de darle la última palabra a usted, darle las gracias a Ricardo, a Mike, a John, a Kerry, a Susan, a Marquito, a mi hija Ana que me ayuda con el research, y el último minuto suyo, señor juez, y gracias por su comparecencia. Luis, mi amigo, te agradezco mucho haberme traído aquí. Tú sabes que yo te admiro, te respeto, pienso que tú eres una persona que de verdad que llevas el bienestar de nuestra comunidad en el corazón. Y es una cosa que no solamente la llevas en el corazón, pero tú te ensucias las manos, como dije que se tenía que hacer para mejorar la sociedad, y te agradezco lo que tú haces. Yo te veo toda la semana. Me recuerdo cuando tenías el pelo un poco más claro también. Y te lo digo, sé también que uno de tus hijos sirvió en la Infante de Marina. Luis Pires. Y te diré que debes estar orgulloso también de tu familia, que es lo más importante que tenemos. Oiga, decirle a usted que yo lo quiero y que usted es mi amigo es innecesario, pero a las personas que no conocen quién es Jorge Cueto, yo quiero que sepan que cuando yo voy a la corte con él, aunque yo sé que él es mi amigo fuera de la corte, yo no sé lo que va a pasar. Y esa es una de las razones por la cual lo quiero y lo admiro mucho. Hasta la semana que viene, que tengan una buena semana y gracias, señor Jorge. Muchas gracias.